los amigos. Vamos a disponernos en esta mañana a continuar gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros ha venido con una mente clara a qué hemos venido, ¿verdad? Hemos venido a ofrendar nuestra vida delante del Señor. Hemos venido para exaltarle, para honrarle, para bendecir su nombre. Así que les invito para que todos tengamos esa misma disposición de honrar la presencia del Señor. Quiero que oremos primeramente, hermanos, y le pidamos a Dios que Él tome control, que tome la dirección de esta escuela dominical y que nos bendiga a todos los que estamos aquí. Amén. Oremos. Eterno Dios y amantísimo Padre Celestial, Jesucristo de la gloria, estamos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios, agradecidos contigo, Padre Santo, por regalarnos esta bendición de estar congregados aquí, Padre de la gloria. Oh Dios, hemos venido, Señor, para alabar tu nombre, para exaltar ese nombre santo y admirable. Señor, rogamos en esta mañana que tomes control de todo, que nos dirijas, Señor. Seas tú, Señor, guiando al grupo de la alabanza, Señor. Que estas alabanzas lleguen como un perfume delante de ti en esta mañana, mi Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria. Escucha cada una de nuestras oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 84. Versículos 1 al versículo 10, lo vamos a leer como es nuestra costumbre. Amén. Salmos capítulo 84, versículos 1 al versículo 10. Extendiendo un saludo cordial a todos nuestros amigos. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor y a cada hermano. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Estamos en esta mañana, hermano, en las moradas de nuestro Dios, porque aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Vamos a adorarle a Él, vamos a hacerlo con todo el corazón en esta mañana. Aleluya. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche.
Ese aplauso fuerte, hermanos. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo eres mi Dios. Estoy Gracias, aquí, Señor. desesperado por ti. Gracias, mi Dios. Aleluya. Con un corazón sediento Tú eres santo, mi Dios. Tú que eres santo. espera beber de ti. Gracias, mi Estoy aquí, Hermanos, Él está aquí en esta mañana. desesperado por Aleluya. ti. Se siente su presencia, se siente. Aleluya. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, transfórmame, quebrántame, Espíritu Santo, restaurame, libérame, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo del Señor viene sobre mí, cosas grandes sucederán. El Espíritu Santo se renovará y todos decimos, aleluya. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Ven, Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia. Espíritu Necesitada de Santo, ti, ven, Aleluya. ven, llena ese lugar. Santo, 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 aleluya. Aquí, Oh, Espíritu Santo. desesperado por ti. Gracias, aleluya. Con un corazón sediento, espera beber de ti.
rasgará el cielo y aparecerá vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el único Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el único Dios, Jesucristo el Salvador.
está el Espíritu Santo, hermanos. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Dios quiere llenar cada vasija, cada corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese que Él es el primero y el último. Él fue el primero en llegar a este lugar. Cuando nosotros llegamos aquí, ya Él estaba aquí. No sé si usted siente cuando llega a este lugar que se arrodilla, inmediatamente comenzamos a sentir a Dios, ¿verdad? Porque Él es el primero y es el último. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Tengan la amabilidad, hermanos, están cómodos un momento. Vamos en esta hora a colectar la ofrenda de los santos y para ello quisiera invitar a nuestro hermano Felipe, a nuestra hermana Mari. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Si volta prepara, no por vaya arriba. Si volta prepara, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Mi sacro Jesús la invita, espera su venida. Si volta prepara, no por vaya arriba. Si volta prepara, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo
baixar o aguaceiro de glória aqui não. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Aunque la visión tardare, siempre en ti he de esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no fallarás. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, no fallarás. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Aleluya. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la gloria, aleluya. Por todos los siglos, Señor, sabemos que tú vuelves. Sabemos que tú vienes pronto, Señor.
Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, mi Dios, te adoramos. Él vuelve, hermanos. Eso es lo que nos tiene a nosotros aquí. Amén. Que lo estamos esperando. Y en cualquier momento el Señor viene a levantar a su iglesia. Por eso es que es necesario que hoy nos llenemos de su presencia. Que nos llenemos de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Vamos en esta mañana, lo voy a dejar en la compañía de nuestro hermano William. Él estará orando también por las peticiones y dando algunos anuncios. Nuestro hermano William es con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento un momento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de estar aquí esta mañana. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias por sus bendiciones. Damos la bienvenida a todos los hermanos, los amigos, a todas las personas que están con nosotros. ¿Cómo les decimos? Hermano, con alegría diga bienvenidos en el nombre de Jesús. Que le dé a usted alegría, ven, y que ellos sientan, oiga, esta gente está contenta de que yo haya venido. Pero usted ha ido a una casa que la gente le dice, bienvenido, no lo esperaba, pero sígase. Usted entra como con temor, ¿verdad que sí? Pero qué bueno cuando uno llega a alguien y le dice, bienvenido, qué rico tenerle aquí con nosotros. Amén. Voltee hacia su lado y dígale a la persona que está a su lado, bienvenido a la iglesia, dígale por favor. Dígale bienvenido, amén. Eso sí, párese un momentico y dígale bienvenido a la iglesia del Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos bienvenidos, amén. Los amigos, bienvenidos, amén. Hermanos varones, eso sí, con esa alegría saludando a los amigos. Hermano Giovanni, allá, a ver, párese y salude a alguien. Hermano Gregorio, a ver, lo voy a parar a los varones de allá. Hermano Antonio, párese de allá, por favor. Vaya, salude a alguien. Hermano Glender, salga de allá, por favor. Vaya, salude a alguien. Hermanos, bienvenidos todos los amigos. Gloria al nombre de Jesús. Eso sí, bienvenido. Es mejor saludar. Gloria a Dios. Amén. Nos da alegría tener los amigos con nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Es que es una bendición tenerle con nosotros. Nos alegra, queremos que se queden con nosotros. Amén. Queremos que entiendan el Evangelio. Amén, hermanos. Queremos que los amigos entiendan este Evangelio glorioso. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, quiero recordar a todos, hermanos. Siéntense en un momentico, tengan la bondad. Quiero recordar a todos, hermanos y amigos, los cultos que tenemos los días jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche, el domingo culto empapiamiento a las 9 de la mañana y a las 10:30 el culto en español y a las 6:30 de la tarde el culto evangelístico. Amén. Qué bueno, hermanos, poder todos apoyar los cultos. Hermanos, qué bueno que usted invite a un amigo. Y perdóneme que yo ponga aquí un ejemplo. Bueno, mire, hermano, qué importante que invitemos los amigos a la iglesia. No se acostumbre a venir solo a los cultos. Gabriela ha invitado a su profesora a la iglesia. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo creo que, hermanos, la gente necesita de Dios. Y no se acostumbre a venir solo a la iglesia. El hermano Joel ha venido con un joven esta mañana y me alegra mucho que lo haya acompañado, que esté con él. Amén. Hermanos, el hermano Raúl ha traído a su hija, creo. Bienvenida. Hermano,
Acostúmbrese, oiga, hoy es domingo, me voy a la iglesia. ¿A quién me voy a llevar a la iglesia? Amén. ¿A quién llevo a la iglesia? No nos acostumbremos nosotros. Ya usted, hermano, usted tiene esta salvación, cuídela. Pero hay gente que la necesita. Así que de camino diga, me voy a llevar a alguien a la iglesia. Yo y uno más para Cristo. Amén. Hermano, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y yo quiero decirle, esto no es lo que dice el pastor William, esto es lo que dice ¿quién? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo manda? Dios, hermano, Dios es el que lo manda. Y créame, por ahí comienza la presencia de Dios. A veces nosotros pensamos, hermano, la presencia de Dios solo es, no, la presencia de Dios comienza desde que, incluso mucho antes de que usted venga al culto. Anoche nos predicaban, debemos de mantener con ella siempre, y es así. Pero hermano, también la presencia de Dios no comienza aquí con los cánticos que nuestro grupo de alabanza canta muy bonito, amén, amén, amén. Hay que felicitarles, gracias a Dios. Pero hermano, la presencia de Dios comienza desde cómo yo vengo aquí. ¿Cómo me afano yo por venir? Quiero traer una persona, estoy ansioso que alguien vaya a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. El Señor dijo, ¿cómo predicarán si no son enviados? Pero ¿cómo las personas oirán si no hay quien les predique? Y pongámosle algo más, ¿y cómo ellos escucharán si no hay quien los traiga? Amén. Así que hermano, de camino acá, diga, Dios, regálame a alguien, pero yo necesito llevar a alguien a la iglesia. Gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Esta noche hay culto de encuentro de amigos, todos cordialmente invitados al culto de encuentro de amigos, amén. También hermanos, el próximo sábado hay ayuno, amén. Próximo sábado tenemos ayuno. Para los amigos, ayunar nosotros una vez al mes, bueno, hay quienes ayunamos más días de una vez al mes, pero la iglesia tiene un día de ayuno al mes, donde de 7 de la mañana a 1 de la tarde estamos en oración y en reflexionar en la palabra de Dios. Venimos, oramos, leemos la Biblia, pensamos en nuestra vida. Yo les he dicho, hermano, ayunar no solo venga a orar, no, también saque un momentico para que usted lea la Biblia. Pero también yo le invito para que ese día de ayuno sea una oportunidad para que usted piense en usted, en su vida. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo estoy yo como cristiano? ¿Cómo está mi fidelidad a Dios? ¿Qué cosas hice este mes que no le agradaron a Dios? ¿Qué cosas debo crecer en este mes que viene? ¿En qué cosas debo crecer? Hermano, la vida del cristiano no debe de ir así. Tampoco debe de ir así. La vida del cristiano debe ir así. La vida de un cristiano debe ser una vida de crecimiento espiritual. Uno comienza a venir a entender el evangelio, a avanzar en el evangelio, pero hermano, en el transcurrir del tiempo un cristiano debe ser una persona que diga, Dios, yo no me puedo salvar solo, hay que llevar más gente que sea salva. Dios, yo necesito hacer una refán para que la gente entienda. En mi vida personal, hermano, un cristiano con los años debe ser un cristiano, hermano, al que uno como pastor puede decirle, y ese hermano se lo puedo recomendar, es fiel a Dios, es fiel a la iglesia, tiene un carácter cristiano definido, cuida a la iglesia, habla bien de la iglesia, presenta a Jesucristo con altura. Hermano, allá necesitamos llegar todos. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, el próximo domingo en la noche, si usted quiere estar en la vigilia, esta semana tuvimos una vigilia mundial, amén. Estaban conectadas 884 iglesias de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
estaban conectados, además de todos los misioneros del mundo, estábamos conectados en la vigilia. Amén. Algunos hermanos lo hicieron desde casa, otros estábamos aquí adorando a Dios y de verdad que sentimos la presencia de Dios. Amén. Perdón. Los que estuvimos aquí sentimos la presencia de Dios. El próximo domingo será la segunda parte de esta vigilia y va a ser el domingo en la noche. Así que los hermanos que quieran estar con nosotros y necesiten de Dios, creo que todos los invitamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. No sin antes decirles también, el próximo domingo tenemos la actividad pro templo. Amén. La actividad que mes a mes hacemos pro templo, ¿cuál es? El barbecue pro templo. Gloria a Dios. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículos 18 al 20. Salmos capítulo 145, versículos 18 al 20. Amén. Hemos venido hablando de qué, hermanos, este mes. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer este Salmo capítulo 145, versículos 18 al 20. Léalo conmigo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Vamos a orar a Dios, hermano, que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Cada hermano, cada persona, cada amigo que está aquí, Señor, gracias. Dios, te ruego que nos ayudes y que tu palabra, Señor, llegue conforme a la necesidad de todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de la presencia de Dios. Amén. Todo este mes hemos venido hablando acerca de la presencia de Dios. Dentro de los temas que hemos hablado es la importancia de la presencia de Dios. Amén. Hemos hablado de la importancia de la presencia de Dios. Hemos hablado, hermanos, sobre sin la presencia de Dios, lo que significaría la vida sin la presencia de Dios. Amén. Hemos hablado, hermanos, también acerca de temas. Anoche nos hablaban sobre anhelando la presencia de Dios. La hermana Rosmarly predicó en estos días, ¿me recuerda el título? Bueno, en su presencia. Tuvimos nuestra convención bajo el lema en su presencia. Amén. Así que nuestra convención tuvo como lema la presencia de Dios. Amén. Y yo hoy quiero hablarles para quienes es la presencia de Dios. Amén. Para quienes es la presencia de Dios. Y permítame recordar un poquito de lo que hemos hablado. Hermanos, es importante recordar, yo quiero que usted entienda esto.
y que a la vez que lo entienda le dé mucho significado. Es importante recordar, para los que lo saben, para los que no lo saben, entenderlo. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Y eso ya tiene que decirme algo a mí. A los amigos que están aquí con nosotros hoy, esto debe decirles algo. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros, siempre. El problema no es Dios, el problema es el ser humano. El problema es el mundo. El mundo está en un camino equivocado. El mundo ha querido sacar a Dios de estar cerca de nosotros. Y yo quiero decirles, hermano, número uno, nunca podrán, pero número dos, el mundo va a perder. Y quiero que usted piense en esto. Hoy tenemos mejor educación que hace 20, 30 años atrás, ¿verdad que sí? Hoy tenemos mejor tecnología. Claro, hoy hay mejor sistema de educación que 20 o 30 años atrás. Hace 30 años nuestros profesores no eran tan preparados como lo son hoy. No teníamos universidades tan preparadas como tenemos hoy. Así que hoy hay mejor educación. Hoy tenemos más dinero que hace años atrás. Hay mucho dinero hoy. Hoy hay mucha ciencia y muchas cosas nuevas, tecnología, facilidad. Pero la pregunta es, ¿por qué el mundo va de para atrás? ¿Por qué los niños van de para atrás? ¿Por qué los jóvenes van de para atrás? Vaya, mire cuántos jóvenes están perdidos. Todos los días más y más. Si usted, hermano, mira un poquito las noticias de Estados Unidos, y eso no solo es Estados Unidos, el mundo, hermano, yo les decía en días pasados, jóvenes llenos de fuerza, con apenas 16, 17, 18 años, hijos de padres que solo tienen un hijo y sus padres son millonarios. Y esos muchachos duermen en la calle porque están producto del fentanilo y están destruidos. Algo le está pasando a la sociedad de hoy, que aunque tiene todo para ser mejor, vamos peor. Y es que hemos abierto, el mundo le ha abierto puertas a lo que destruye a la sociedad. Y hermanos, todo el tiempo han habido cosas en contra de Dios, pero nunca las habíamos legalizado. Déjeme decirle, toda la vida ha habido gente que se inclina a líneas de pensamiento contrarias a Dios, pero nunca las instituciones las habían legalizado. Y hoy las han legalizado. Hoy se vale todo, pero hermano, se le quiere cerrar la puerta al evangelio y a la iglesia. Si usted mira, hermano, se predica de todo en las universidades del mundo. Hay banderas, hay proclamación de toda clase de movimientos. Pero ¿sabe qué dijeron? La Biblia no. Tan raro, ¿cierto? Tan raro. Tan raro que yo diga derechos de los niños y eso no son derechos, hermano. Hay cosas que se están yendo en contravía contra Dios, y no solo contra Dios, contra usted como padre. Pero están dentro de los derechos, dice la sociedad. Pero sacaron la Biblia de los colegios. Sacaron la Biblia de las universidades. Hermano, en las universidades, mi hijo Esteban, que está ahora en Michigan, mi hijo me dice: papá, hay grupos de todo, usted se queda aterrado. Y cada joven quiere y siente la necesidad de que se entre a algún grupo, porque si no queda solo. Pero eso hay grupos para todo, barbaridades de las que no te alcanzas a imaginar. Me decía el papá, hay gente, aquí no viene ni a estudiar la gente viene simplemente a ser parte de un grupo y tratar de encajar en él y que lo acepten en él y comportarse como dice ese grupo. Hermano, qué triste. Se ha sacado a Dios, se ha sacado la Biblia,
se han perdido los principios, pero qué bueno que en esta mañana los que estamos aquí, los que conocemos de Dios, todavía mantengamos en alto la bandera, hermano, de Dios, de la presencia de Dios en su vida. Amén. Y yo quiero que usted entienda algo, hermanos. Tenga cuidado, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia también va bajando la guardia, porque cada vez que aumente la maldad, el mundo se vuelve más absorbente para nuestros jóvenes. Para nuestros jóvenes y para las personas también, hermano, cada vez más se vuelve absorbente el mundo. Pero también quiero decirle, la Biblia dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Así que yo quiero decirle frente a ese versículo algo. Y es que el Señor dice, cuando yo venga otra vez al mundo, hallaré fe en la tierra. Y si usted revisa, este es el tiempo donde se está perdiendo la fe. Es más, la gente, los estadistas del mundo dicen, si la iglesia no pone cuidado, la iglesia va a ir en retroceso, porque el mundo los está absorbiendo. Y hermano, tenga cuidado, porque la iglesia se está viendo absorbida también, porque los hermanos hoy por el trabajo no vienen a culto, por un mejor vivir económico mucha gente baja su nivel espiritual, y cuando usted y yo bajemos el nivel espiritual, el mundo sufre. Vea, hermano, cuando un cristiano se aleja de Dios, no solo pierde él, el mundo pierde. Cuando un cristiano en el barrio en que vive, en la universidad donde estudia, en la escuela donde estudia, en el colegio donde estudia, cuando un cristiano baja su nivel, dejó de brillar. Y no solo perdió él, la gente que está a su lado no va a tener algo o alguien que le muestre una diferencia. No va a haber alguien que les muestre que Dios es real. Mire, cuando hay un joven en el colegio que marca la diferencia en su temor a Dios y en su respeto a Dios y en su respeto a las cosas de Dios, él no se da cuenta, pero la gente en el colegio y los muchachos dicen, hay una niña en el colegio que es diferente. Hay un joven en mi colegio que es diferente. Hay una jovencita en mi universidad que es diferente. Hay un hermano, hay una persona en el hotel que yo tengo un problema y yo tengo que consultarle a él. ¿Y por qué? Porque esa persona es diferente. Amén. Hay una persona en el barrio, mire, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Mire la hora que mi hijo está en un problema, siente algo está pasando. Pero cuando hay un cristiano que tiene a Dios en su corazón y la presencia de Dios habita en él, el vecino dirá, ¿por qué no llamas al vecino ahí? Él es cristiano, que venga a hacer una oración, que venga y nos diga algo, que haga una oración, que clame a Dios. Hermano, cuando la iglesia baje la guardia, el mundo perdió. Así que no la bajes. Así que no te descuides, no solo por lo que tú haces para el mundo, es que Dios un día te va a preguntar, eras la luz, pero necesitabas mi presencia. Por eso, hermano, estamos hablando de la presencia de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, mire, su trabajo no lo puede absorber. Que usted me diga a mí que ya no viene a casi a culto por el trabajo. Usted perdió el norte. Usted dirá, ¿por qué el pastor me dirá tanto eso? Le voy a decir, porque, hermano, usted se está autodestruyendo y no lo sabe. Es que la iglesia tiene una misión en el mundo. Usted como cristiano y yo como cristiano tenemos una misión en el mundo. Y esa misión, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vea, hermano, apáguenme las luces allá, por favor. Apaguen las luces un momentico.
Si me taparan las ventanas, no tenemos con qué tapar las ventanas, pero si pudiéramos tapar las ventanas, apaguen las luces aquí. Mire, hermano, ¿no nota usted que bajó la claridad? Bajó la claridad. Y le digo algo, hermano. Falta una, hermano Joaquín. Yo quiero que usted entienda, cuando la presencia de Dios empieza a bajar en la vida de los cristianos, empieza a pasar esto. Ya no vemos igual. El mundo perderá claridad. El mundo perderá claridad. Mire, hermano, mire lo que es. Nosotros leemos la Biblia y a veces no queremos entender. Pero usted y yo para el mundo somos luz. Y el día que la presencia de Dios se vaya de usted como cristiano, ese día usted dejó de alumbrar. Ese día usted perdió el propósito de la vida. Ese día, hermano, usted es uno más del mundo. Yo no sé si usted lo entiende, pero es que esto no es con el dueño del hotel, hermano, esto no es con el dueño de la compañía ni de la empresa con la que usted trabaja. El que usted sea un cristiano, un hijo de Dios, hermano, usted no lo escogieron por el diploma de chef, de ser una persona que trabaja en construcción. No, hermano, no lo escogieron en esto de la vida cristiana porque usted sea una persona que sepa conducir o manejar una máquina. No, a usted lo escogió Dios, y no lo escogió porque usted pudiese, lo llamó Él por su misericordia. Aleluya, Dios te llamó. Pero si Dios nos llamó, hermano, no se nos puede olvidar. Yo, William, tengo una misión con el barrio, con la escuela, con el colegio, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Yo tengo una misión que cumplir, pero hermano, esa misión se perderá y no la cumplirás si tú no conservas la presencia de Dios en tu vida. Mire, yo quisiera decirle algo. Hay una guerra en este momento en el mundo muy fuerte y está cambiando muchas cosas. Pero sabe que da tristeza porque estaban diciendo en la noticia que están matando a los médicos que están auxiliando a las personas heridas en la guerra. Y déjeme traerle eso a usted. El diablo necesita herir a los cristianos. El diablo necesita dañar la relación de los cristianos con Dios. Porque el mundo está herido, hermano, este mundo está herido. Yo no sé si usted se da cuenta, este mundo está herido. Y usted es un paramédico. El doctor de este mundo es usted, hermano, de su barrio, de su casa, de su familia, de su entorno. El médico, el paramédico, el que tiene los auxilios que necesitan esas personas, hermano, es usted, aleluya. Y déjeme decirle, si un paramédico no llega a tiempo, o si un paramédico se emborrachó y no fue a trabajar, o si un paramédico no cumplió con su horario, él será culpable de que muchos se pierdan y muchos mueran. Hermanos, si el cristiano no se da cuenta de su misión en el mundo, él se entretendrá en el mundo, pero él tiene una misión que cumplir. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son los que le dan la luz al mundo. Mi presencia va a ir con ustedes, mi presencia va contigo. Tú eres la luz de ese barrio. Hermanos, nosotros somos la luz. Por eso es que por eso lo invitamos, venga al culto, no se quede, hermano, venga si puede venir el jueves a culto, venga si puede venir el sábado, venga el sábado a culto, si puede venir los 3 cultos del domingo, usted no pierde, usted gana.
Es que cada vez se prepara para la misión. Hermano, usted no es uno más del mundo. Por eso cuide la presencia de Dios. Por eso cuide la presencia de Dios en su vida y trate de entender lo que hemos venido hablando en este mes y valórela y diga: yo necesito la presencia de Dios y yo necesito sentir a Dios. Hermano, mire, yo lo que llevo en la iglesia, le quiero decir, lo que me ha sostenido en la iglesia es la presencia de Dios, aleluya. Lo que a uno lo sostiene firme en Dios y le hace tener reverencia a Dios y respeto a Dios y separarse de cosas del mundo y del pecado, es cuando uno le da el lugar a la presencia de Dios. Así que yo quiero que usted entienda la presencia de Dios, y el título de este mensaje es: ¿para quiénes es la presencia de Dios? Hermano, la presencia de Dios es para aquellos que entiendan quiénes son. Si usted no lo entiende, usted no se va a dar cuenta. Usted solo será una persona que no entenderá y no logrará cumplir su propósito. Hermanos, nosotros, la iglesia, tiene un propósito más allá que simplemente ser seres humanos y parte de este mundo. Usted tiene un propósito delante de Dios más grande. Si me ayuda con la luz, hermano Joaquín. Hermanos, ¿no nota que es diferente? Si nota que es diferente. Cuando hay un cristiano que tiene la presencia de Dios, usted se le acerca con confianza. Es más, los cristianos sabemos secretos tan delicados de personas, porque la gente dice: yo solo confío en usted, porque brilla, porque hay algo. Hay gente que dice: yo no sé, pero hay algo en usted. ¿No ha ido usted alguna vez en un avión, en un bus, en alguna parte y le dice: usted tiene algo diferente? Y a usted le da risa y sí. Aunque me quiera esconder, sí lo tengo. Eso le pasó a Pedro, se quiso esconder, pero la criada dijo: usted tiene algo. Usted tiene algo, usted tiene algo. Hermano, cuide la presencia de Dios. El enemigo sigue engañando todos los días a más y a más cristianos. Pero cuando usted y yo nos dejemos engañar del enemigo, ¿qué será del mundo? Vea, hermano, la Biblia dice: ustedes son la sal de la tierra. Usted se ha comido un buen trozo de carne, ¿verdad? La mejor, pero quítele la sal. Quítele la sal. Usted me puede traer la mejor porción de carne, la mejor, pero quítele la sal. Y ya uno la come porque la presión y así me toca, pero no es que le sepa, no. Hermano, quítele usted a un buen, les voy a hacer dar hambre, a un buen pescado así como el que nos prepararon en días pasados. Quítele a ese pescado, hermano, quítele la sal y el sazón, ¿y a qué sabe? Eso es el mundo sin usted y sin mí. Y no es prepotencia, es que lo dice la palabra de Dios: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, de nada sirve. De nada, de nada, de nada sirve. Si la sal pierde su lugar y su sabor, de nada sirve. ¿Entiendes? Hay gente que dice: pastor, pero es que yo soy cristiano y el diablo me ataca por aquí, me ataca por allá. ¿Entiendes por qué te ataca? Porque, perdone que se lo diga, al diablo no le interesa nadie en este mundo, solo los que le están dañando la fiesta. Y los que le dañan la fiesta al diablo somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el diablo quiere llevar un niño a la droga, hay un cristiano que le dice: eso no le agrada a Dios, eso te va a destruir, no entres en eso.
Cuando hay alguien que se va a ir a la delincuencia, el cristiano que es la luz le va a decir: no te metas a esa pandilla, ni se te ocurra, vas a perder, ahí pierdes tu futuro. Cuando un joven se va a meter a cosas que no le convienen, el cristiano le dice: hey, ese no es el camino, vas a perder. Cuando un padre de familia que tiene su hogar y sus hijos está volteando su mirada a una mujer que no es su esposa y que no es el lugar, el cristiano le va a decir: mira, no lo hagas. No le va a agradar a Dios y vas a perder tú, y van a perder tus hijos, y va a perder tu familia. No lo haga. Cuando una mujer dice: yo esto no voy a seguir, y mi vida y mi hogar, y voy a hacer de mi vida, hay una cristiana que le dice: mira, yo te aconsejo que te detengas, hay unos hijos atrás de ti que se pueden perder. Detente un momento, hermano, pero solo será posible donde está la presencia de Dios en un cristiano. Ese cristiano hace diferencia. No dejes de brillar, por favor. Hermano, no es cantaleta del pastor. No dejes de brillar. Mantén tu lugar, hermano. Mantén tu posición, señorita. Puede que alguien te diga: anoche bailé y hice de todo. Mantén tu lugar. Tú tienes algo para Dios. Aleluya. Tú le sirves a Dios. Mantén tu lugar. No te preocupes, tendrás recompensa aquí y en la eternidad. Pero mantén tu lugar. No le sirvas al diablo. No le sirvas al diablo. No seas un instrumento del diablo. No seas un instrumento que destruirá el mundo. Hermano, cada día se van más jóvenes a un mundo, a un hueco del que no regresarán nunca más. Hay niños de 14 años que su vida ya se arruinó. Lo peor es que las leyes del mundo dicen: déjenlos. ¿Usted qué cree que pasa con los ministros de la igualdad que están colocando ahora los países? Los países tenían ministro de educación, ministro de cultura, ministro de defensa, ayúdenme, ministro de economía, ministerio del deporte, y eso todo no tiene problema. Pero acaban de poner en la mayoría de países del mundo el ministerio de la igualdad. Y el ministerio de la igualdad, dijo la ministra de Igualdad de España, dijo: los niños hay que respetarles la vida sexual. Así que si a un niño quiere tener intimidad con un hombre grande y el niño aceptó, hay que permitírselo. ¿A usted le parece eso normal? No. ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde vamos, iglesia? Pero hermano, no se preocupe por la perversidad del mundo. No se aterre por el mundo. Eso es el mundo sin Dios. Preocúpese por usted. Yo, William, es el que tengo que preocuparme. El mundo se está perdiendo, pero y yo todavía estoy firme, todavía oro, todavía leo la Biblia, todavía ayuno, todavía voy al culto, todavía anhelo llegar a la presencia de Dios, todavía me gozo con las canciones, todavía aplaudo a la presencia de Dios, todavía quiero que Dios hable a través de un predicador, todavía aplaudo, todavía gozo, todavía me afano por ir a la iglesia. Mi hermano, el mundo está perdido. Créame, y lo que viene es peor, porque apenas estamos sembrando la semillita. La semilla de las libertades, el mundo, y de dar todas esas libertades, apenas estamos sembrando la semilla estos últimos añitos. Todavía esa semilla no ha crecido. Espere la generación que se va a levantar en unos años, donde se sacó a Dios y se permitió todo y vivan como quieran. El mundo no sabe en el tren que se subió en un tren que perdió los frenos. No lo va a parar nadie. Pero hermano, no se preocupe por el mundo. Manténgase usted ahí.
que cuando un cristiano se mantiene en su lugar, cuando tiene un carácter cristiano, cuando trabaja en el lugar que trabaje, donde esté, y la gente dice: usted es cristiano, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? Yo voy a la iglesia pentecostal unida de Aruba, y que le predican que solo hay un Dios y que no hay más, y que el bautismo es en su nombre, y que a ese Dios hay que amarlo, y que a ese Dios hay que respetar, y que a ese Dios hay que honrarlo, y que a ese Dios hay que darle la gloria, y que a ese Dios hay que vivir con él en el corazón. Aleluya. Hermano, que la gente vea a un cristiano diferente. Que te vean diferente, que te vean diferente, que te vean diferente, que te escuchen diferente. No somos iguales, hermano. Yo quiero que usted me entienda, no somos iguales. Usted será igual cuando usted piense que el que lo trajo a la iglesia fue el pastor, pero usted no lo trajo a la iglesia el pastor. Hermano, cuando yo levanto la mirada y digo, Dios me puso aquí. Dios usó personas para que yo llegara acá. Dios se encargó de mover todo para que yo llegara acá. Usted va a decir: yo tengo que mantener mi mirada en Él, y en Él tengo que sostenerme, y en Él tengo que ser claro y objetivo, y mantener y cuidar su presencia en mi vida. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, Dios ha querido estar cerca de nosotros siempre, y no solo cerca. Dios se propuso un día habitar dentro. Por eso es que usted ve cristianos que hablan en lenguas. Y esos cristianos que tienen la presencia de Dios, hermano, en su vida. Usted no nota que un médico que estudia, Melanie, ¿cuántos años para terminar la carrera? ¿Cuántos? 7 años para terminar la carrera, y tendrá que seguir estudiando toda la vida. Pero un cristiano a veces que ni fue a la escuela, y vino una persona con cáncer, y ese cristiano le puso la mano encima y se curó esa persona. ¿Le parece eso algo grande, hermano? ¿No le parece eso algo grande? Hermano, es que la presencia de Dios es lo que hay que cuidar en su vida. Hermano, la presencia de Dios es lo que usted tiene que cuidar. No el carro, no la casa, no tanto el dinero. Eso hay que cuidarlo. Pero vea, hermano, hay personas que las han ido a robar. Las han ido a robar, y cuando ese cristiano le dice algo de Dios, al atracador sale y se va y dice: yo con esa persona no me meto. Yo con esa persona no me meto. Esa persona tiene algo. Esa persona posee algo. ¿Sabe qué es lo que posee? Tiene la presencia de Dios en la vida de él. Hermano y amigo que estás aquí, lo que hay que cuidar y lo que hay que velar, que no se te vaya ni se pierda, es que Dios quiere estar en ti. Cuídalo. Cuídalo. Es que estoy estudiando y la carrera y he aprendido y estoy yendo a tal lugar. No te desubiques. Tú puedes tener el título que tengas, puedes ganarte el salario que tengas, pero nada es más grande que la presencia de Dios en tu vida. Manténlo, cuídala, presérvala, esfuérzate por tenerla, hermano. Amén. Amén. Mira, hermano, es importante saber y entender que nosotros siempre estamos en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. Amén. Todo lo llena la presencia de Dios. Lo que pasa es que hay que saber que necesitamos la presencia de Dios dentro de nosotros. Y yo les decía, entienda, estar en la presencia de Dios es un tema que lo predicaremos después, porque, hermano, a donde usted vaya está la presencia de Dios.
Usted se va de aquí para Holanda y allá se va a encontrar con la presencia de Dios. Usted dice, me voy a la luna. Vea, antes que los hombres dijeran que se podía buscar vida en Marte, en la luna, la Biblia ya se lo dijo Dios hace más de 2000, 3000 años atrás. Aunque te subas allá arriba a las estrellas, allá nos vemos. ¿No le parece muy grande? ¿Quién podía pensar en ese tiempo que se podía subir hasta allá? Hermano, en ese tiempo ni siquiera auto había. El auto más moderno era un caballo. ¿Cómo iba a pensar alguien en su mente para escribir eso en la Biblia? Que se podía subir ahí algún día. Pero la Biblia escribió el escritor sagrado y dijo, aunque te subas a las estrellas, allá estoy yo. Aunque te vayas a lo profundo. ¿Cómo iba el hombre a entrar a lo profundo del mar? Pero hoy se puede ir a las profundidades del mar. Hermano, aunque vayas a la profundidad del mar, allá nos vemos. Usted y yo estamos en la presencia de Dios. Donde usted vaya, lo que haga, recuerde, Dios lo está viendo. Puede que el pastor no, pero Dios sí. Pero necesitamos esa presencia acá. Y cuídala. Y yo quiero decirte, hermano, lo más importante en tu vida es la presencia de Dios. Se lo repito, lo más importante en su vida y en mi vida es la presencia de Dios. Yo les decía, mire, yo he ido a lugares y yo sé que a usted le ha pasado, donde yo sé que no me iban a dar entrada, que no me iban a permitir eso y no tenía otra salida. Pero hermano, usted dice, Señor, en tu nombre ábreme puerta. Y cuando usted habló lo que era tan difícil, la persona le dijo, bienvenido, no hay problema, sígase, eso ya está. Hermano, mire, con la presencia de Dios usted tiene más que tener dinero. Tenga la presencia de Dios y es mejor que tener dinero. Tenga la presencia de Dios y es mejor que tener 2 policías cuidándolo. Tenga la presencia de Dios en su vida y es mejor, hermano, que cualquier privilegio que le quieran dar. Pero quiero decirle, cuide la presencia de Dios, cuídela. Amén. Mire, como ella es lo más importante en nuestra vida, su prioridad debe ser ella. Y su prioridad debe ser cuidarla, mantenerla, buscarla, revisar su vida y mi vida continuamente. He menguado, he bajado la guardia, no soy el mismo. Tengo que acercarme a la presencia de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Vea, hermano, la presencia de Dios es Dios en su Espíritu Santo en usted. Amén. Amén. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Dios no habita en cualquier lugar. Y esto sí debe saberlo cada cristiano. Porque nosotros queremos que Dios habite en nosotros, pero a usted y a mí no nos gusta habitar en cualquier parte. Levánteme la mano el que le gusta habitar en medio del desorden, la basura, el caos y todo. Levánteme la mano. Ninguno. Levánteme la mano el que le gusta ir a un restaurante y usted ve los animales por acá, los animales por allá y el desorden y todo sucio y feo. Levánteme la mano, ¿quién va a ese lugar? Permítame decirle, hermano, nosotros queremos que Dios habite en nosotros, pero nosotros vivimos de cualquier manera. Y así no va a ser. Dios no. Y vas a perder tú y pierdo yo cuando querramos creer que es así. Tú vas a perder, hermano, y yo voy a perder. El día que creas que Dios habita en tu corazón, cuando tú entras allí, vas allí, haces allí, dices allí, negocias la fe, cambias tu obediencia a Dios, no eres la luz, no eres ejemplo, no te ubicas en quién eres, tú vas a perder. Dios no habita
en templos hechos por manos de hombres. Así que, hermano, no es a la manera suya y a la manera mía, es a la manera de Dios. Y les decía que me encontré una frase que me gustó, porque hay una frase que estaba leyendo y dice: Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Tremendo, ¿cierto? Porque si usted va por Aruba, mucha gente le habla de Dios, mucha. Pero dígale: te invito al culto el domingo a las 10:30 de la mañana a la iglesia pentecostal. ¿A dónde? ¿A culto? No. Y Dios, Diosito y yo somos, vea, panas. La gente habla de Dios, pero Dios no está en su corazón. Que eso le pase al mundo, pero que no te pase a ti. Que no vaya a ser que haya un cristiano de la iglesia que él crea que Dios está en él y Dios dice: hey, donde tú entras, donde tú haces lo que tú dices, como tú vives, como tú actúas, como tú te comportas, tú crees que mi presencia estará contigo. No va a estar contigo, hermano. Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de corazón Dios habita. Gloria al nombre de Jesús. Yo no puedo meter a Dios a cualquier parte, ni como a mí me parezca. Yo mismo, perdóneme, pero yo mismo soy un poquito así como que no me gusta entrar a muchas partes por ahí así donde veo. Yo le digo a mi esposa: no me gusta. Así que por allá le pusieron a un lugar un poco de vulgaridades y yo dije: hasta el día de hoy vuelvo aquí. No, yo no voy a ir a un lugar y pago no, yo tengo que saber quién soy yo. Amén. Y si a mí me dicen: siéntese aquí, esa silla está vuelta a nada, yo me quedo de pie. Yo no me le siento a usted en cualquier parte tampoco. ¿Y cómo hace esto? No, es que tampoco, y no es orgullo, no es nada. Hermano, es que a veces uno tiene que saber su lugar. Y los cristianos deben saber que a ellos los escogió Dios. Tómese este whiskycito y esta cerveza para que celebremos este negocio. Yo no celebro así. Pero es que estamos en familia. Yo no celebro así. Yo fui escogido por Dios. Es que eso es lo que pasa, hermano. Si tú no brillas, el mundo se va a confundir. Si tú no brillas, el mundo no tendrá luz. Entonces todos nos vamos a tropezar. Entonces todos caeremos al hueco. Si un ciego guía a otro ciego, los dos ciegos caen al hueco. Pero si un ciego es guiado por alguien que ve bien y que tiene luz, él le dice: por ahí no, desvíate, sigue a un lado. Hermano, Dios anda buscando cristianos que anhelen su presencia y que para ellos su presencia sea más importante que el negocio, que el trabajo, que la familia, que todo. Y yo quiero decirte, y con la presencia de Dios le va a ir bien a tu negocio, a tu trabajo, a ti, a tus hijos, a tu familia, a todo. Si tienes la presencia de Dios, te va a ir bien en todo, pero déjala a un lado y te va a ir mal en todo. Amén. ¿Para quiénes es la presencia de Dios? El salmista dijo en el salmo que leíamos, versículo 18, por favor. Mire lo que dijo el salmista: cercano. Léalo conmigo, por favor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ay, hermano, eso es bonito. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero mire lo que Dios dice: pero a los que le invocan de veras. Hermano que está aquí, hermana que está aquí, amigo que está aquí, Dios conoce el corazón. Yo lo puedo engañar a usted y usted a mí, pero ni usted ni yo podemos engañar a Dios.
Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde el cristiano debe volver a ubicarse. Y si se ha desubicado, necesitamos volver a ubicarnos. Hermanos, nosotros podemos, a usted o a mí, cualquiera nos puede engañar, pero hermano, a Dios no. Dios sabe quién lo quiere, quién lo ama, quién anhela su presencia, quién le necesita, quién tiene con sed, quién tiene sed de Dios, quién anhela cantarle, quién le habla con sinceridad. Dios lo conoce, hermano. El Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios anda buscando a alguien que quiera estar cerca de Dios. Para los que quieren estar cerca de Dios, para ellos es la presencia de Dios. Yo le pregunto: ¿cuántos queremos estar cerca de Dios? Levánteme así su mano, hermano. No le dé pena, ni temor, ni pereza levantarla, hermano. Ni pereza levantarla. Hay hermanos que no la levantan. ¿Qué tal que Dios dijera: yo voy a ver, eso que dijo el pastor lo dijo de parte mía? No sé los que quedan con la mano abajo qué pensarán. Por ahí, hermanos, por ahí también va la presencia de Dios. ¿Qué tan fácil es usted? ¿Qué tan difícil es usted? ¿Qué tan fácil nos sujetamos o qué tan fácil nos volvemos rebeldes? La presencia de Dios es para el que quiere estar cerca de Dios y para los que le invocan de veras. Amén. Pero déjeme decirle algo más. El Salmo 73, 28 dice: en cuanto a mí, leámoslo todos, en cuanto a mí. Mire, hermano, ese pero que usted ve ahí, ese pero, la palabra pero es una conexión, es un conector. Quiere decir que el escritor viene hablando de otras cosas atrás, ¿verdad? El escritor viene hablando de otras cosas atrás, pero ese pero es una conexión, conecta lo anterior con lo que sigue. Y el escritor dice: allá ellos como quieran vivir, el mundo como quiera vivir, rebeldes contra Dios o en contra de Dios, profanando a Dios, no queriendo congregarse ni vivir como quieran. Pero en cuanto a mí dijo Asaf, el salmista, y yo quiero unirme a Asaf esta mañana. Yo también quiero decir lo mismo. Pero en cuanto a mí, William, el acercarme a Dios es el bien, aleluya. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No sé cuántos quieran levantar la mano y decir: pero en cuanto a mí, William, en cuanto a mí, Octavio, Gabriela, Rosmarly, Sofía, Mónica, Julio, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vea, hermano, acercarse a Dios es el bien. Acercarnos a Dios es el bien. Porque te distancias si te va a ir mal? ¿Por qué te distancias si te va a ir mal? ¿Por qué vamos dejando que la presencia de Dios se aleje de nosotros si nos va a ir mal? Amén. Hermano, no te alejes de la presencia de Dios. ¿Para quiénes es la presencia de Dios? Segunda de Timoteo 2:22. Para los que aman la pureza, los que de corazón puro le invocan. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues ¿de qué? ¿Y qué? Y sigue la justicia, dínoslo. La fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Vea, hermano, esto es lo que, ahí está la presencia de Dios. No es que usted no tenga pasiones, todos las tenemos, todos. Pero la presencia de Dios está con aquellos que dicen: yo voy a huir de las pasiones, no me van a controlar.
no me van a manejar. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Uy, préstele atención, hermano. Ser justo es algo en que tenemos que trabajar. La justicia, la justicia, la justicia. El hermano que está ahí atrás y que hoy está cuidando los autos para nosotros, nos está prestando un servicio a nosotros. Usted lo saludó, le dijo gracias, hermano, por el servicio que está haciendo hoy aquí. La hermana que hace el aseo del templo, ella lo hace para nosotros. No le dejes un chicle por ahí pegado y no le arrincó. No, es que la justicia es más de lo. A uno lee la palabra y dice, no, la justicia es ten cuidado como tú obras con tu prójimo. ¿Alguna vez usted le dice a estas jovencitas, te admiro, gracias? Gracias por guardarte para Dios, para servir a Dios, que te cuidas para Dios y que canta y que has puesto tu vida al servicio de Dios? Algún día dígale gracias. Eso es la justicia. El problema es ese. Te trabaja tienes un empleado, ten cuidado con ese empleado. Ten cuidado con ese empleado. Porque a los ricos no los defiende Dios, pero a los pobres sí. El que toca al pobre está en problemas con Dios. No pases la línea con él, porque la justicia. Amén. La justicia. No puedes ir a pasar ni a imponer tu lugar. La justicia. Así que, hermano, y déjeme, la justicia es mucho más allá. ¿Alguien te sirve? ¿Eres fiel? Usted cuida la iglesia, usted pone en alto la iglesia, usted es fiel a la iglesia. La justicia tiene que ver con eso. Cuando usted obedece a lo que enseña la palabra de Dios del dar, eso tiene que ver con la justicia. Hay tantas cosas que nosotros... Pero, hermano, si queremos la presencia de Dios, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Para quiénes es la presencia de Dios? Para los fieles. ¿Usted ama la fidelidad? Hermanos, nosotros reclamamos de todo mundo fidelidad, pero no nos gusta ser fieles. Si usted tiene un empleado, usted quiere que su empleado sea ¿qué? Fiel, ¿verdad? Usted tiene un hijo y usted quiere que su hijo sea fiel. Usted tiene un esposo y usted quiere que su esposo sea fiel. Tenemos una esposa y queremos que la esposa sea fiel. Usted tiene un negocio y un cliente deja de ir donde usted y usted le dice ¿qué? ¿Por qué no volvió? Me está siendo infiel. Porque ya no me compra las arepitas. ¿Por qué? Me está haciendo infiel. ¿Por qué está allá? Porque usted mandó a arreglar las palmas con otro. ¿Por qué? Me está haciendo infiel. ¿Usted por qué va a tal parte? Ya no me compra el bolo, la torta a mí y va a otra parte. Está siendo infiel, ¿verdad? Pero, hermano, a Dios no queremos serle fieles. Y ser fiel a Dios es tu mayor bendición. Mis ojos, dice el Salmo 101, versículo 6. Hermano, yo he querido que aprendamos a ir en la Biblia, que leamos la Biblia, pero con inteligencia. Mire, el versículo dice, Salmo 101, versículo 6, por favor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Hermano, usted sabe qué es que Dios diga, te estoy mirando, Felipe.
Y me gusta la fidelidad. Y me gusta que te comportes fielmente. Te quiero decir algo, Felipe, mis ojos los coloco en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Hermano, ¿sabe lo que es que Dios le diga, camina conmigo? Ah, usted sabe qué significa eso. Hermano, Dios tiene secretos y tesoros que solo los descubren los fieles. Dios tiene secretos que aunque están al espacio de todo, solo son para los fieles. Y el tema de la fidelidad nos cuesta mucho. Y nosotros estamos muy enseñados a dejar a Dios de segundo. Si puedo, si tengo tiempo, si me alcanza, por si acaso, después de que tal persona, después de mi hijo, después de mi amigo, después, y Dios dice, no, yo no soy después de nada ni de nadie. Hermano, Dios no es después de nada, ni de nadie, ni de ninguna circunstancia. Dios es primero, por encima de lo demás, hermano. Pero le quiero decir, ese secreto solo lo descubrirán los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y mire que el Señor no dijo los perfectos. El que ama la perfección, el que anda en el camino de la perfección, esos imperfectos, esos que se equivocan pero aman crecer y dice, fallé pero me levanto y no vuelvo a hacer esto, me equivoqué pero voy a enmendar mi pecado y voy a cambiar mi actitud. El Señor dice, voy a poner mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermano, Dios anda buscando cristianos fieles. Dios anda buscando cristianos que digan, yo tengo una relación con Dios y no interesa si me ven, no me ven, no interesa si puedo, no puedo. Yo sé que mi Dios es primero. Y no se lo digo para incomodárselo, es que a Dios le agrada el cristiano que lo coloca en el lugar que a él le corresponde. Coloca a Dios en el lugar de él. Hoy es tu día de venir al culto. Véngase al culto. Es que voy a hacer deporte. Hoy no es día de ir al deporte, quizás mañana u otro día. Hoy no. Es que me pagan 3 veces el domingo. El enemigo de las cosas mejores son las cosas buenas. ¿Sabe por qué muchos cristianos no vienen el domingo? Porque lo pagan 3 veces. Pero el enemigo de lo mejor son las cosas buenas. Cuando te coloquen algo bueno por delante, ten cuidado, porque eso es el enemigo de lo mejor. No son las cosas malas las enemigas de lo mejor, es lo bueno. Aprende a colocar a Dios ahí. Aprende a colocar a Dios ahí. No es una exageración, es que cuando tú le des ese lugar a Dios, Dios te va a poner cerca a Él. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a llenar con el Espíritu Santo. Y Dios cambiará tu vida y cuidará tu entorno y cuidará tu familia y te ayudará. Hermano, ¿para quiénes es la presencia de Dios? Para los que aman la santidad. Y después le hablaré de ello un poquito. Pero hay que ser santos porque a usted y a mí, si somos santos, tenemos la bendición de Dios. Pero también hay que ser santo porque, hermano, Dios analiza cada detalle de su vida y de mi vida. Así que séalo por bendición de Dios. O número 2, sea santo porque Dios está pesando todos los días sus obras y le va a pagar a cada quien conforme haya sido su obra. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuántos queremos la presencia de Dios?
Yo quiero invitarle que esté de pie, por favor. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Y hermano, Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Pero luego Dios dijo, y voy a habitar con ellos. Y derramaré de mi espíritu sobre ellos. Derramaré de mi espíritu. Dios te ha escogido para un propósito. Dios quiere que tú seas luz. Joven, ¿dónde trabajas? La luz en tu trabajo eres tú. Pero necesitas la presencia de Dios. Es que nadie me escucha. Necesitas la presencia de Dios. Es que los invito y no vienen. Necesitas la presencia de Dios. Es que yo quiero hacer algo, pero no. Necesitas la presencia de Dios. Dios te ha puesto allá donde estás. Porque Él quiere que brilles. Porque Él quiere que tú seas la luz de Él allá. En la escuela, en el colegio, en tus compañeros. Cuando alguien diga Dios no existe, ahí tiene que brillar un cristiano que ha leído la Biblia. Y hermano, hay cristianos que no leen la Biblia. ¿Cómo van a brillar? ¿Cómo? Cuando alguien le diga Dios no existe. A mí una señora me dijo un día Dios no existe. Y le dije, señora, siéntese un momentico, yo le voy a demostrar que Dios existe. Ahí hay que brillar, ahí hay que brillar. Ahí hay que brillar. Ahí tiene que levantarse un cristiano. Hermano, donde estás, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el barrio, en tu empresa, en tu compañía, en tu negocio, tú eres la luz. Empieza a brillar. Si no has sido luz hasta el día de hoy, yo quiero invitarte, empecemos a hacer luz hoy. No esperes a que se cierre el tiempo y la oportunidad y Dios un día te pregunte, no brillaste. Yo te coloqué allá en la empresa donde estabas. Yo fui el que te abría el camino en el restaurante. Yo fui el que te ayudé a entrar al hotel. Yo te tenía a ti para que fueras la luz a esas personas, incluso a alguien que se alejó de mi camino. Yo te llamé para que fueras la luz en esa familia, a ese joven que se te acercó, a ese amigo que fue a tu casa, a ese vecino que te acompañó. Yo te puse para que fueras la luz. ¿Por qué no hacemos una oración y le dices, Señor, tu presencia? No más, Señor, la voy a descuidar. Me he equivocado. Hermano, cuando el enemigo te pone una tentación es porque quiere sacarte de la presencia de Dios. Cuando el diablo te pone el pecado delante es porque quiere sacarte de la presencia de Dios. Cuando un negocio te está yendo muy bien, escúchelo, te va muy bien, pero te aleja de los cultos, no es Dios el que te está bendiciendo. Hermano, te están alejando de la presencia de Dios. Ten cuidado. Cuando alguien te invite a ciertos lugares y diga, es que yo quería conocer esto, pero hermano, ten cuidado, a veces es el diablo detrás alejándote. Jovencita, cuida tu relación con Dios. Hay cosas que tendrás que ponerle límites a tu vida. Jovencito, hay que poner límites a la vida. Ten cuidado, no dejes que el enemigo te quite la presencia de Dios. Habla con Dios y dile, Señor, dame tu presencia. Dile, Señor, dame tu presencia, dámela. Sin tu presencia, Dios, el mundo se pierde. Yo me pierdo, se destruye mi vida, se destruye mi mañana si tu presencia no va conmigo, Señor. Oh Dios, tu presencia, Dios mío, tu presencia, Señor. Tu presencia con nosotros, Dios. Tu presencia en la vida de mi hermano, Señor. Tu presencia, Dios, tu presencia. Oh Dios, tu presencia, Dios eterno. Tu
presencia, Señor, tu presencia. cerca de ti. Tu presencia, Dios. Yo quiero estar Tu presencia. de tu presencia, no me quiero alejar. Tu presencia, Dios. Si decidiera negar mi fe Bendícenos, y Dios. no confiar nunca más en Él, No tengo a no dónde ir. tengo a dónde ir. Hermanos, sin la presencia de Dios se No daña tengo a todo. dónde Se ir. pierde todo, se destruye todo. Si despreciar en mi corazón No desprecies la esta santa gracia. gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. Señorita, Dios tiene un propósito No tengo a contigo. dónde ir. Joven, Dios tiene un propósito Confieso contigo. que sin tu amor se Hermana, acabarían mis fuerzas. Dios tiene un propósito contigo, hermana. Sin ti mi corazón sediento se Hermano. muere y se seca. Hermano, Dios tiene un propósito contigo. Cerca de ti Yo quiero yo estar. quiero estar. Dígaselo, 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 hermano. De tu presencia no me quiero alejar. Dígale, Señor, cerca de ti. Cerca de ti Yo yo quiero quiero estar. estar. Señor, de De tu tu presencia. presencia no me quiero alejar. No nos sueltes de tu presencia, Dios. Cerca de ti yo quiero estar. Hermano, no se De suelte. tu presencia no me quiero alejar. No se suelte de la presencia de Dios. Joven, no te Cerca de sueltes. ti Defínete, fortalece tu carácter. Fortalece tu Tu carácter. presencia no me quiero No te alejes de la presencia de Dios. Párate firme. Aférrate, dile a Dios. Dile a Dios, Señor, no me sueltes de tu presencia. Dile a Dios, Señor, no me sueltes de tu presencia. Dígale, Señor, necesito tu presencia. Quiero habitar Señor, en tu intimidad, hermano, acércate más a Dios. donde sé que te voy Lee la Biblia, joven. a encontrar. Hermana, Quiero habitar vuélvase una protagonista en la obra de en tu Dios. intimidad, Hermano varón, varones, donde sé que te varones, voy a encontrar. vuélvanse protagonistas en la obra de Si tu Dios. presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Vuélvete un protagonista, varón, en la obra de Dios. Un protagonista. No voy a llegar. Un hombre de carácter firme en lo que cree. Si tu presencia conmigo no va, Vuélvete un hombre de carácter firme en lo que crees. no quiero llegar. Ni subas ni bajes. Voy a llegar. Recuerda que eres diferente a otros. Dios, 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 tu presencia. La necesitamos, Dios, pero hay que fortalecer algunas áreas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Define tu lugar en Dios. Quiero habitar en tu intimidad, Quiero habitar ahí, Dios, en tu intimidad. donde sé que te voy a encontrar. Señor, ayuda a mi hermano, ayúdalo. Quiero habitar Ayúdalo, Dios, ayúdalo. en tu intimidad, Mi hermano, dile, Señor, quiero habitar en tu intimidad. que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Si tu presencia
Ve con la presencia de Dios Y no me voy en tu trabajo, hasta que suceda, en tu negocio, hasta que en tu familia. gloria inunde mi interior. Transmítele a tus hijos. Y no me voy Joven, hasta cuida que la presencia de Dios en tu vida, cuídala. hasta que Señorita, tu cuídala. gloria inunde mi interior. Cuida la presencia de Dios. Y no me voy No la negocies, hasta que no la suceda, negocies. hasta que tu gloria inunde mi interior. Aleluya, aleluya, Y no me voy aleluya, hasta que suceda, aleluya, hermanos. hasta que tu gloria Aleluya. inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero Presencia, llegar, hermanos. no voy a llegar. Dígale, Señor, tu Si presencia. tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No te muevas, no No vayas. quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no Dígale, va, Señor, yo la necesito. yo no voy a ningún lugar. No Yo la quiero necesito. llegar, no Oshaya, voy a Vallecita, llegar. Bahaya. Dios, 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 Dios. Necesito tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Solo ella es suficiente, Dios. Solo ella es suficiente. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Hay hermanos que cumplen años esta semana. Vamos a orar a Dios. Que Dios los bendiga. La hermana Mónica Herrera, la hermana Katiana Agustín, la hermana Jenny Abello. Vamos a orar. Que Dios bendiga a todos estos hermanos que cumplen años. Vamos a orar por los hermanos que viajan. La familia de la hermana María Eugenia van a viajar. Que Dios les guarde, que Dios les lleve con bien, que lleven buenas noticias a España. Amén. Que aquí hay una misión que sirve a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por los hermanos que están pasando momentos difíciles. La hermana Marcelis, creo que la vi por allí. Vamos a orar en favor de ella, su familia. Están pasando un momento difícil. Vamos a orar en favor de la hermana Marcelis. Un hermano de ella ha partido a la eternidad. Vamos a pedirle a Dios que les consuele, les fortalezca. Vamos a orar por la hermana Neri también. Un familiar, una tía de ella partió a la eternidad. Que Dios les ayude. Y todos los hermanos que han perdido seres queridos, vamos a pedir a Dios que Dios les ayude. Hermano, levante sus manos, por favor. Señor Jesús, Dios eterno, Dios todopoderoso, yo te pido por mis hermanos que cumplen años, Señor. La hermana Mónica Herrera, Señor, la hermana Katiana, la hermana Jenny Abello, Señor, te ruego que les bendigas, que les ayudes, que estés con ellas, que bendigas su vida, que les guardes, que les dirijas, que en todo, Dios, tu presencia y tu bendición esté con ellas, Señor. Sebastián, el sobrino de la hermana Bella, Señor, ayúdale, bendícele, Dios eterno. Oh Dios, guía la vida de este joven también.
Ayuda, Dios, bendice a mis hermanos. Dios, te ruego por mis hermanos, Señor, que están de duelo, que están pasando un momento difícil por la pérdida de un ser querido. Señor, fortaléceles, consuélales, ayúdales, envía sobre ellos consuelo, fuerza, fortaleza, Señor. Te lo ruego, Dios eterno, te lo pido, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Te ruego, Padre Santo, que tú obres, que tú intervengas, que tú coloques tu mano bendita y poderosa, Señor, sobre todos y cada uno de ellos. Sana a los enfermos, Señor. Mira a los enfermos, sánales, Dios, levántale, ayúdale. Los que tienen aflicción, tristeza, dolor, angustia, necesidad, problemas, ayúdalos, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, digamos gloria a Dios. Como había, digámosle al Señor, gloria.